Hola a todos, esta clase corresponde a la clase de aplicación de la técnica del número más probable al estudio de comunidades de microorganismos nitrificadores, celulolíticos y fijadores de nitrógeno microaerofílicos. En esta clase veremos la aplicación de la técnica de estimación por el número más probable al estudio de comunidades microbianas determinadas. Vamos a ver la forma de elaborar los medios de cultivo específicos y la siembra de los tubos de ensayo conteniendo los medios. Y también vamos a ver la adaptación de la técnica del número más probable para la siembra en microplacas y viales. Anteriormente habíamos visto que el método del número más probable es un método de estimación de la densidad de microorganismos presentes en una muestra que está basado en la probabilidad de desarrollarse y detectarse en un medio de cultivo. Determinamos que para aplicar la metodología necesitábamos el set de diluciones seriadas de cada muestra, y en esa clase anterior vimos cómo realizar dichas diluciones, pero también vimos que necesitábamos un medio de cultivo apropiado para el desarrollo del microorganismo de interés. En la clase de hoy vamos a ver tres ejemplos de medio de cultivo que usaremos para el desarrollo de comunidades microbianas edáficas de interés para el estudio de la ecología microbiana de suelo. Dos de esos medios de cultivo con formulación líquida y uno de ellos con formulación semisólida. Antes de comenzar, recordemos que la metodología de estimación por el número más probable requiere al menos 3 tubos de ensayo con medio de cultivo por cada dilución que se vaya a sembrar. Es decir, que cada dilución se siembra en el medio de cultivo por triplicado. Habíamos dicho que las diluciones que iban a ser sembradas dependerían de la concentración del microorganismo de interés en la muestra, y que eso se va a ir definiendo con la práctica y el trabajo sobre las muestras. En este ejemplo, se sembraban las diluciones 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4 y 10 a la menos 5, pero esto, por supuesto, es variable. Además, en el ejemplo podíamos ver que se sembraban 4 diluciones consecutivas en lugar de las 3 que son requeridas por la técnica. Esto era así porque, según habíamos dicho, aumentábamos la probabilidad de obtener resultados para todas las muestras. Ahora bien, veamos algunos ejemplos de aplicación de esta técnica. Por un lado, podemos utilizar la técnica del número más probable para estimar el número de microorganismos celulolíticos. Para ello, debemos formular el medio de cultivo especial para esta comunidad. El medio de cultivo, que pueden ver a la izquierda de la diapositiva, tiene una composición definida y contiene macro y micronutrientes para el desarrollo microbiano, excepto una fuente de carbono y energía. El medio debe ser formulado, se debe ajustar el pH a 7 y posteriormente fraccionado a tubos de ensayo, colocando 9 mililitros en cada tubo. Previo a la distribución del medio de cultivo a cada tubo, en el interior de cada uno de estos se debe colocar una tira de papel de filtro de ancho menor al diámetro del tubo y de una altura de unos 6 centímetros. Ese papel de filtro será la fuente de carbono y energía para los microorganismos celulolíticos. Luego de fraccionados los 9 mililitros en cada tubo, estos se deberán tapar y esterilizar en autoclave. Luego de la siembra de todos los tubos, de acuerdo a lo requerido por la técnica y ya previamente discutido, los tubos deben incubarse en agitación constante, ya que se trata de microorganismos aeróbicos, y a temperatura de 28 a 30 grados, ya que estamos evaluando microorganismos mesofílicos. Esto último, por supuesto, puede ajustarse de acuerdo a los objetivos del trabajo que se está realizando. El tiempo de incubación requerido para el desarrollo de estos microorganismos en estas condiciones es de 30 días. Al finalizar el tiempo de incubación, el desarrollo de estos microorganismos y por lo tanto la clasificación de los tubos como positivos se determinará por el desarrollo de coloración sobre el papel de filtro o la degradación del mismo. Incluso en algunos casos puede llegar a desaparecer totalmente la tira de papel. En la imagen se pueden observar 3 tubos positivos con distinto grado de desarrollo de coloración, siendo menos intenso hacia la derecha de la imagen, mientras que el cuarto tubo corresponde a un tubo negativo. Recordemos que siempre es importante conservar un tubo con medio de cultivo sin sembrar para utilizar como control negativo.
En segundo lugar, podemos utilizar la técnica del número más probable para la estimación del número de microorganismos nitrificadores. Para ello, debemos formular el medio de cultivo especial para esta comunidad. El medio de cultivo, que pueden ver a la izquierda de la diapositiva, tiene una composición definida y contiene macro y micronutrientes para el desarrollo microbiano. La fuente de carbono de estos microorganismos es el dióxido de carbono, ya que vamos a evaluar a los microorganismos nitrificadores autótrofos. El carbonato de calcio, presente en el medio, regulará el pH del medio a medida que los microorganismos se desarrollen, ya que el descenso de pH inhibiría el proceso de nitrificación. Finalmente, la fuente de energía es el sulfato de amonio, ya que estos microorganismos oxidarán el amonio justamente para obtener la energía requerida para el desarrollo. La oxidación de este sustrato generará como productos nitritos y nitratos. El medio debe ser formulado, se debe ajustar el pH a 7,6 y posteriormente fraccionado a tubos de ensayo, colocando 9 mililitros en cada tubo. El carbonato de calcio permanece en suspensión, otorgándole al medio de cultivo una turbidez blanquecina. Justamente como el carbonato está en suspensión, es importante agitar el medio de cultivo en forma constante mientras se realiza el fraccionamiento a cada tubo. Luego de fraccionado los 9 mililitros de cada tubo, estos se deberán tapar y esterilizar en autoclave. Luego de la siembra de todos los tubos, de acuerdo a lo requerido por la técnica y ya previamente discutido, los tubos deben incubarse en agitación constante, ya que se trata de microorganismos aeróbicos, y a temperatura de 28 a 30 grados, ya que estamos evaluando microorganismos mesofílicos. Esto último, por supuesto, puede ajustarse de acuerdo a los objetivos del trabajo que se esté realizando. El tiempo de incubación requerido para el desarrollo de estos microorganismos en estas condiciones es de 30 días. Al final del tiempo de incubación, el desarrollo de estos microorganismos y por lo tanto la clasificación de tubos como positivos se determinará mediante una reacción colorimétrica de tiras reactivas que cuantifican la concentración de nitritos y nitratos en el tubo. En la imagen se observa la comparación de la tira reactiva luego de sumergida en uno de los tubos de ensayo con el patrón de coloración para la determinación de la concentración de ambos productos. En este caso, una vez más, es muy importante realizar la cuantificación de los tubos control para la posterior comparación y determinación de los tubos positivos. Finalmente, podemos utilizar la técnica del número más probable para hacer la estimación del número de microorganismos fijadores de nitrógeno microorofílicos. Hay diversos medios de cultivo que se pueden utilizar para evaluar estos microorganismos. En esta clase usaremos como ejemplo el medio NFB semisólido, que fue originalmente formulado para el aislamiento de bacterias del género Azospirillum. La formulación del medio NFB semisólido, que pueden ver a la izquierda de la diapositiva, contiene ácido málico como fuente de carbono y energía. No contiene ninguna fuente de nitrógeno, ni orgánica ni inorgánica, lo que obligará a aquellos microorganismos que tienen la capacidad a fijar nitrógeno atmosférico para poder crecer. Para ello, el medio de cultivo contiene agar-agar, pero a muy baja concentración, si tenemos en cuenta que un medio sólido lleva 15 gramos de agar-agar por litro. Esto le dará la consistencia semisólida al medio de cultivo, necesaria para la condición de microorofilia. El medio de cultivo contiene además azul de bromotimol, un colorante indicador de pH, que le dará al medio de cultivo una coloración verde botella, cuando el pH del medio haya sido ajustado entre 6,8 y 7. El medio debe ser formulado y posteriormente fraccionado a tubos de ensayo, colocando 9 mililitros en cada tubo. Para ello, previamente, se debe fundir el agar-agar, calentando el medio de cultivo hasta ebullición. Luego de fraccionado los 9 mililitros en cada tubo, estos se deberán tapar y esterilizar en autoclave. En caso de notar que el agar-agar se fue solidificando durante el fraccionamiento, se debe suspender inmediatamente el mismo, volver a fundir el medio y continuar luego con el fraccionamiento. Caso contrario, los tubos no tendrán la consistencia semisólida necesaria. Luego de la esterilización, los tubos deben ser guardados hasta su uso, cuidando de no agitarlos. Esto es necesario para evitar licuar la consistencia semisólida y romper el gradiente de oxígeno que se genera en el medio de cultivo. Respecto a la siembra de los tubos, es necesario tener en cuenta ciertos aspectos que hacen al éxito de la técnica.
La siembra del mililitro de la dilución se debe realizar disponiendo el mililitro en el fondo del tubo, no en la superficie del medio ni en los primeros centímetros. Esto le dará la posibilidad a los microorganismos fijadores de nitrógeno microaerofílicos de ubicarse dentro del gradiente de oxígeno a la tensión más adecuada para la fijación. También hay que evitar agitar el medio de cultivo con la pipeta o el tip de la pipeta. También hay que evitar absorber el medio de cultivo con la pipeta o depositar una burbuja de aire con la misma. Estas últimas tres recomendaciones se vinculan con el hecho de alterar lo menos posible el gradiente de oxígeno formado en el medio de cultivo. La incubación debe realizarse sin agitación, ya que buscamos las condiciones de microaerofilia, a una temperatura de entre 30 y 32 grados durante 5 a 7 días. Al finalizar el tiempo de incubación, el desarrollo de estos microorganismos y por lo tanto la clasificación de tubos como positivos se determinará mediante el viraje del colorante indicador de pH y la formación de una película subsuperficial característica, como puede verse a la derecha de la diapositiva en la imagen, donde la película subsuperficial está indicada con una flecha negra. Es importante destacar que el desarrollo de esta bacteria genera una alcalinización del medio de cultivo que produce el viraje del color del medio de verde a azul, como también podemos apreciar en la imagen. En otros casos, el desarrollo de otro tipo de microorganismos fijadores de nitrógeno microaerofílicos en otros medios de cultivo semisólidos puede producir una acidificación del medio, la cual se observará con la coloración amarilla del mismo. En todos los casos, para que un tubo sea considerado como positivo, debe observarse tanto el cambio de pH del medio de cultivo como la formación de la película subsuperficial característica. Vimos entonces la aplicación de la técnica del número más probable para la estimación del número de microorganismos celulolíticos, nitrificadores y fijadores de nitrógeno microaerofílicos. Hasta ahora analizamos los medios de cultivo necesarios, la forma de siembra e incubación y la determinación de tubos positivos. Ahora repasemos los cálculos necesarios. Recordemos que una vez obtenido el número característica, es decir, considerando el total de tubos positivos para cada una de las diluciones sembradas, se podía obtener por tabla el número más probable por mililitro de la dilución que había sido sembrada. Recordemos que esa dilución correspondía a la dilución intermedia. Luego, era necesario hacer un cálculo final para estimar la densidad del microorganismo por gramo de suelo. Este cálculo tenía en cuenta el factor de dilución y la cantidad de suelo utilizado en la primera dilución. Para las tres comunidades microbianas analizadas, aplicaríamos la misma metodología para la estimación final, ya que en todos los casos hemos sembrado 1 mililitro de la dilución seriada en cada uno de los tubos con los tres medios de cultivo estudiados. Veamos ahora tres adaptaciones de la metodología de estimación por el número más probable a la siembra de estos medios de cultivo en viales y en microplacas. La primera adaptación que veremos corresponde a la siembra en viales con medio NFB semisólido para la estimación por número más probable del número de microorganismos fijadores de nitrógeno microaerofílicos. El procedimiento es similar a lo visto anteriormente. La formulación del medio NFB semisólido es la misma, pero se fracciona en viales de 10 mililitros, colocando 4,5 mililitros del medio fundido previamente. Luego de la debida esterilización, la siembra se realizará teniendo los mismos recaudos que hemos mencionado. En este caso, en lugar de 1 mililitro de la dilución, se deberá sembrar 50 microlitros, lo que equivale a 0,05 mililitros de la dilución. Las condiciones de incubación y la lectura de los tubos positivos es igual a lo visto anteriormente. Lo que va a cambiar en esta adaptación son los cálculos que necesitaremos aplicar, según veremos a continuación. Para analizar los cálculos que debemos realizar, vamos a utilizar el mismo ejemplo que veníamos utilizando anteriormente. Supongamos que obtenemos los números característicos 321 y 210 con las diluciones intermedias 10 a la menos 3 y 10 a la menos 4 respectivamente. Según la tabla de número más probable, esto equivale a 15 y 1,5 número más probable por mililitro de la dilución intermedia.
pero nosotros no habíamos sembrado 1 mililitro en los viales, sino 0,05 mililitros, o su equivalente 50 microlitros. Por lo tanto, según se puede ver en la segunda tabla, esto equivalen a 330 número más probable por mililitro respectivamente. Luego, el cálculo final para estimar la densidad de los microorganismos fijadores de nitrógeno microrofílicos por gramo de suelo, determinados mediante la siembra en viales, es igual a la metodología aplicada con la estimación en tubos de ensayo. Debemos tener en cuenta, como vimos anteriormente, el factor de dilución, correspondiente a la dilución intermedia, y la cantidad de suelo utilizado para la primera dilución. Se realizan los cálculos para cada número más probable por tabla obtenido y luego se promedian. En nuestro ejemplo, los dos valores obtenidos son iguales, por eso se está obviando el paso del promedio. Teniendo todo esto en cuenta, según nuestro ejemplo, el número más probable de microorganismos fijadores de nitrógeno microrofílicos por gramo de suelo seco es 3 por 10 a la quinta. La segunda adaptación que veremos corresponde a la siembra en microplacas para la estimación por número más probable del número de microorganismos celulolíticos. La formulación del medio de cultivo para microorganismos celulolíticos es la misma que utilizamos en la determinación en tubos de ensayo, pero en lugar de fraccionarla en los tubos, el medio se va a licuar en frascos de 500 o 250 mililitros para su esterilización en autoclave. Luego de la esterilización, el medio de cultivo se conserva en heladera refrigerado a 4 grados hasta su uso. En esta técnica utilizaremos microplacas estériles de 96 celdas con tapa. Además del medio de cultivo estéril y de las microplacas, necesitaremos esterilizar el papel de filtro que los microorganismos utilizarán como fuente de carbono y energía. Para ello debemos cortar círculos pequeños de papel de filtro de un diámetro que permita disponerse en las celdas de las microplacas. En este caso, una buena herramienta es cortar el papel de filtro con una perforadora de papel. Para esterilizarlos, los círculos de papel se deben disponer en placas de Petri de vidrio. Debemos esterilizar también agua destilada que utilizaremos luego para agregar en ciertas celdas. Para el armado de las microplacas, primero se debe disponer, con la ayuda de pinzas estériles, a la llama del mechero, un círculo de papel de filtro en cada una de las celdas. Luego, con pipeta multicanal, se deben alicuotar 200 microlitros del medio de cultivo para celulolíticos en cada celda. Finalmente, se deben sembrar 50 microlitros de cada dilución y por triplicado, tal como requiere la técnica. Las condiciones de incubación son las mismas a lo visto anteriormente. Sin embargo, las microplacas no deben agitarse, ya que la amplia superficie y el poco volumen de medio de cultivo garantizan la difusión del oxígeno. Sin embargo, también es importante destacar que durante los 15 días que dura la incubación, algunas celdas, en especial las que están cerca de los bordes de la microplaca, sufren desecación. Debido a ello, a los 7 días de iniciada la incubación, se deberán agregar hasta 50 microlitros de agua destilada a las celdas que sufrieron evaporación. La adaptación de la técnica de estimación por el número más probable al recuento en microplacas permite, por un lado, reducir a la mitad el tiempo necesario para la determinación. Además, reduce la cantidad de recursos necesarios, tales como medio de cultivo y papel de filtro, y requiere menos cantidad de espacio para la incubación, teniendo en cuenta además que es independiente del uso de un agitador. Como se puede ver en la imagen, en cada microplaca de 96 celdas podemos sembrar las 3 repeticiones, las cuales se ven en las diferentes columnas, de cada una de las 4 diluciones consecutivas, las cuales se ven en las filas, que requiere esta técnica. Esto permite incluir un total de 8 muestras diferentes por microplaca. Al finalizar el tiempo de incubación, el desarrollo de estos microorganismos y por lo tanto la clasificación de celdas como positivas se determinará por el desarrollo de coloración sobre el papel de filtro o la degradación del mismo. En la imagen se puede observar el desarrollo de diferentes tonalidades de beige o marrón claro correspondientes a la degradación del papel. También se pueden observar algunas celdas, en particular a las diluciones más altas o más diluidas, con el papel de coloración blanca, similar al tubo de ensayo negativo que veíamos anteriormente. La imagen de la derecha corresponde al detalle de alguna de las celdas que mostró desarrollo de microorganismos celulolíticos. Y una vez más, recordemos la importancia de incluir celdas conteniendo medio de cultivo sin sembrar para utilizar como control negativo.
La tercera y última adaptación que veremos corresponde a la siembra en microplacas para la estimación por número más probable del número de microorganismos nitrificadores. La formulación del medio de cultivo para los microorganismos nitrificadores es la misma que utilizamos durante la determinación en tubos de ensayo, pero en lugar de fraccionarla en los tubos, el medio se va a licuotar en frascos de 250 o 500 mililitros para su esterilización en autoclave. Luego de la esterilización, el medio de cultivo se conserva en heladera, refrigerado a 4 grados, hasta su uso. En esta técnica utilizaremos microplacas estériles de 96 celdas con tapa. Debemos esterilizar también agua destilada que utilizaremos luego para agregar en ciertas celdas. El armado de las microplacas para el recuento de microorganismos nitrificadores es más sencillo que lo visto anteriormente para los microorganismos celulolíticos. Con pipeta multicanal se deben alicuotar 200 microlitros de medio de cultivo para microorganismos nitrificadores en cada una de las celdas. Finalmente, se deben sembrar 50 microlitros de cada dilución por triplicado, tal como requiere la técnica. Las condiciones de incubación son las mismas a lo visto anteriormente, y de la misma manera que veíamos para los microorganismos celulolíticos, estas microplacas tampoco deben agitarse, ya que la amplia superficie y el poco volumen de medio de cultivo garantizan la difusión del oxígeno. Sin embargo, también es importante destacar que durante los 15 días que dura la incubación, algunas celdas, en especial las que están cerca de los bordes, sufren desecación. Debido a ello, también estas microplacas se deberá agregar hasta 50 microlitros de agua destilada a las celdas que sufrieron evaporación a los 7 días de iniciar la incubación. Las ventajas de la adaptación de la técnica de estimación por número más probable al recuento de microplacas son las mismas que las analizadas para el recuento de microorganismos celulolíticos. También, en una microplaca de 96 celdas se pueden cuantificar en simultáneo hasta 8 muestras diferentes. Al finalizar el tiempo de incubación, el desarrollo de estos microorganismos y por lo tanto la clasificación de celdas como positivas se determinará por la cuantificación de la concentración de nitritos y nitratos de manera idéntica a la explicada anteriormente para el recuento en tubos de ensayo. Y una vez más, recordemos la importancia de incluir celdas conteniendo medio de cultivo sin sembrar para utilizar como control. Ahora veamos cómo serían los cálculos de cualquiera de las dos determinaciones realizadas mediante la siembra de medios de cultivo en microplacas, ya sean microorganismos celulolíticos o nitrificadores. Para analizar los cálculos que debemos realizar durante la estimación usando microplacas, vamos a utilizar el mismo ejemplo que veníamos utilizando anteriormente. Supongamos que obtenemos los números característicos 321 y 210 con las diluciones intermedias 10 a la menos 3 y 10 a la menos 4 respectivamente. Según la tabla de número más probable, esto equivale a 15 y 1.5 número más probable por mililitro de la dilución intermedia. Pero nosotros no habíamos sembrado 1 mililitro, sino 0,05 mililitros o su equivalente 50 microlitros en cada una de las celdas. Por lo tanto, y según se puede ver en la segunda tabla, esto equivale a 330 número más probable por mililitro respectivamente. Luego, el cálculo final para estimar la densidad de los microorganismos por gramos de suelo seco, determinados mediante la siembra de microplacas, es igual a la metodología aplicada en la estimación en tubos de ensayo. Debemos tener en cuenta, como vimos anteriormente, el factor de dilución, correspondiente a la dilución intermedia, y la cantidad de suelo utilizado para la primera dilución. Se realizan los cálculos para cada número más probable por tal obtenido y luego se promedian. Teniendo todo esto en cuenta, según nuestro ejemplo, el número más probable de microorganismos celulolíticos o nitrificadores, dependiendo de cuál haya sido cuantificado, por gramo de suelo seco es 3 por 10 a la quinta. En esta clase vimos la aplicación de la metodología de estimación por el número más probable al estudio de 3 comunidades microbianas diferentes, claves de los ciclos biogeoquímicos del carbono y del nitrógeno en los suelos. Muchas gracias a todos por la atención.